Hoy el corrillo sale de casa. Salimos de Frechilla y nos desplazamos dirección a Palencia y paramos en un pueblecito que se llama Villamartín de Campos. Aquí existen, que yo sepa, dos empresas. De una de ellas es de la que vamos a hablar y tiene mucho mérito porque Villamartín es un pueblo que apenas cuenta con 150 habitantes censados. De eso precisamente va a tratar el último programa del año. Además, tú que me estás viendo vas a poder ganar en tan solo unos minutos uno de los lotes de esta empresa en la que me encuentro. Aquí comienza, como te he dicho, el último programa de 2022. Bienvenidos por última vez al Corrillo. Esta noche, noche buena y mañana Navidad. Saca la bota María que me quiero emborrachar. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche es buena. En el portal de Belén han entrado dos ratones y al pobre de San José le han roído los calzones. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche es buena. Enrique de Prado, gerente de Selectos de Castilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enrique, cuéntanos qué es Selectos de Castilla, porque os conocen mundialmente, pero igual hay alguien, algún despistado, que conoce el corrillo, pero no conoce Selectos. Cuéntanos qué es. Pues Selectos de Castilla es una empresa familiar que creamos tres hermanos en el año 89. Nos dedicamos a la cría de patos y a la elaboración de productos del pato, ¿no? Y básicamente el foie gras y todos los derivados del pato. Estamos situados en Villamartín de Campos, en plena tierra de Campos, y bueno, pues esto para un oyente que esté viendo el programa ahora y que está situado en Frechilla o en cualquier sitio de tierra de Campos, le invitamos a que nos conozca más de cerca. Cuando en el equipo planteamos la posibilidad de hacer el último programa del año aquí en Selectos, a mí, bueno, pues se me planteó un pequeño problema, porque claro, quien no me conozca personalmente no va a notar nada raro, seguramente vea esta entrevista como otra cualquiera de las muchas que hemos hecho en el corrillo, pero claro, quien me conoce va a notar que controlo ligeramente el tema, que entre Enrique y yo hay una cierta confianza que quizás con otros invitados no he tenido, una confianza que quizás se pueda confundir incluso con un poco de pelotismo, por mi parte vamos a decir. Bueno, pues yo nunca he sido de los que hace la pelota, tú lo sabes, Enrique. No he hecho la pelota cuando llevaba 20 días en la empresa, muchísimo menos la voy a hacer ahora que llevo más de 20 años. Lo que pasa que en una empresa familiar como Selectos tenemos una gran ventaja y es que bueno, pues somos capaces, tanto los compañeros como todos los directivos, de tomarnos una cerveza, hablar de la vida, que al final es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos, y al día siguiente venir, ponernos el mono de faena y trabajar con el máximo respeto y la máxima profesionalidad, porque una cosa yo creo que no quita la otra. Dicho esto, ¿cómo surge la idea de montar una empresa como Selectos precisamente aquí en Villamartín? ¿Por qué en Villamartín, Enrique? Pues en Villamartín porque al final tenemos raíces familiares. Mis hermanos y yo nacimos en Francia, hemos conocido el mundo del foie y el mundo del pato en Francia, pero tenemos nuestro padre que nació aquí en Villamartín, toda la familia de mi padre es de Villamartín, y entonces cuando terminamos nuestros estudios, mis hermanos y yo teníamos ganas de, no voy a decir volver al pueblo, porque realmente no es que queramos volver al pueblo, porque al final habíamos conocido el pueblo todos los veranos, como todos esos veraneantes que vemos venir a todos los pueblos de Castilla, pero teníamos ganas de hacer algo con esta doble cultura que teníamos, la cultura francesa por una parte, por nuestra madre,
y por nuestra formación, y por otra parte por esta parte del corazón, que al final nuestro padre era de aquí, y queríamos montar algo relacionado con una parte de nuestra tierra, ¿no? Entonces por eso nos decidimos venir a Villamartín, y específicamente a Villamartín porque mi abuelo vivía aquí en Villamartín. Yo os he oído con múltiples visitas de las que vienen a la fábrica explicar también que tiene algo que ver la Laguna de la Nava, que la tenemos muy cerquita. Sí, digamos que evidentemente la primera motivación es la motivación geográfica y sentimental por la raíz familiar, pero otra cosa es cuando montas un negocio, evidentemente no es tirarte al agua de cualquier forma, sino saber por lo menos nadar y saber dónde te vas a tirar, ¿no? Entonces la idea, conocíamos la gastronomía del pato porque nosotros en Francia, en casa, elaboramos los productos del pato. Al igual que aquí en estas tierras se hace la matanza del cerdo, en Francia, pues por los santos, justamente lo que se hacía, por la San Martín además, se solía hacer la matanza del pato y se elaboraban productos del pato para consumo particular para todo el año. Entonces nosotros conocíamos ese modelo de producción y entonces a la hora de querer venir a instalarnos aquí, primero valoramos e hicimos un estudio de mercado respecto a las posibilidades de venta del producto y de aceptación del producto aquí en España. Y vimos que realmente había una gran demanda, por una parte. Y por otra parte, la ubicación geográfica era importante saber si era adecuada, ¿no? Y en ese sentido, pues estuvimos haciendo un estudio y vimos que aquí en Tierra de Campos y cerca de la Laguna de la Nava, o digamos en el ambiente de la antigua Laguna de la Nava, había una zona geográfica natural de cría de anátidas, de palmípedas, migratorias que venían especialmente aquí a criar los animales. Es decir, que al final ese terreno que es tan seco, tan duro, como lo conocemos tanto en invierno como en verano, sí que era adecuado para la cría de patos. Entonces al final dijimos, pues mira, esa es nuestra, podemos volver a la tierra de nuestro padre, podemos criar un pato en condiciones sanas y tenemos un mercado que a priori sí que va a demandar ese tipo de productos. Pues ahí nos tiramos al agua y empezamos a nadar. Vosotros empezasteis muy jovencitos. Cuando se es tan joven, ¿qué se tiene más, ilusión o miedo? ¿Enrique? Yo creo que miedo no tienes. Casualmente una característica que creo que, digamos, que marca, que determina la juventud es que no tienes miedo a nada. Y no tienes miedo a equivocarte, no tienes miedo a tropezar, no tienes miedo a caerte porque al final te vas a levantar. Cuando tienes cierta edad ya te puedes caer y te puedes hacer mucho daño. Cuando eres joven tú te crees invencible. Entonces yo creo que la energía y las ganas que te da el ser joven, pues es lo que ha permitido que hoy en día estemos aquí 33 años después. Oye, ¿recuerdas ese primer día cuando empezasteis, abristeis la puerta de Selectos por primera vez, recibisteis a los primeros trabajadores? ¿Cómo fue ese día? A ver, todo se ha hecho de manera paulatina, porque, como te decía al principio, Selectos somos ganaderos, por una parte, y después tenemos la parte de transformación. Entonces, antes mismo de matar a un animal, despiezar y cocinar ese animal, antes mismo tienes el proceso de cría. Y el proceso de cría dura 3 meses y medio. Es decir, que tienes que comprar un patito con un día de vida, lo tienes que criar durante 3 meses y medio. Es decir, que todo el equipo no se ha hecho a la vez. El equipo se ha ido montando poquito a poco, hemos ido aprendiendo y además cometiendo errores en cada una de las fases, porque evidentemente nadie sabe, al principio lo sabe todo, y entonces al principio cometes errores, ¿no? Y al principio además matábamos 50 patos al día. Entonces al final, bueno, era una cantidad irrisoria. Aún así, pues, igual tardamos 2 días en despiezar 50 patos, lo que seguramente te hará sonreír, ¿no? 2022, un año para Selectos difícil donde los haya. ¿Qué ha pasado este año, Enrique? Porque a mí la gente, claro, me ha visto más de vacaciones de lo que estamos acostumbrados. A mí me preguntaban, yo se lo explicaba a mi forma. Explícanos brevemente qué es lo que ha pasado este año en una empresa como Selectos, por ejemplo. Pues sí, la verdad, 2022 es un año, casi voy a decir otro año complicado, porque es verdad que hemos enlazado varios años complicados, pero este año, por un motivo totalmente ajeno, digamos, a la empresa, nosotros compramos patitos con un día de vida. El problema que ha surgido este año es que a partir del mes de marzo nuestros proveedores de patitos no han podido servirnos animalitos de un día.
¿Por qué? Porque a su vez en las zonas de cría, por motivos sanitarios, habían tenido que o sacrificar parentales, es decir, las madres que permiten que nazcan los patitos, o incluso había restricciones sanitarias por influenza aviar. Ha habido un brote de influenza aviar ya desde hace varios años a lo largo de toda Europa, sobre todo Europa del Norte y sobre todo en la vertiente atlántica, y esto hace que, pues, digamos, se delimitan zonas, de ahí no se pueden salir animales para evitar la propagación de esta enfermedad. Entonces, para evitar la propagación, no podían sacar los patitos de estas regiones, y entonces nosotros no podíamos recibir patitos. Evidentemente, sin recibir patitos, al cabo de 3 meses nosotros nos encontramos sin materia prima para elaborar. Y el problema ha sido un problema es un problema europeo, la verdad es un problema mundial hoy en día. El tema de influenza aviar digamos, hoy en día se ha diseminado por todo el mundo, y es verdad que todavía no está a punto la vacuna, al igual que con el COVID se está trabajando con el tema de la vacuna, que existe ya a nivel experimental, pero que están probando, digamos, a gran escala, y estamos esperanzados de que se pueda vacunar un día y que podamos volver a producir de manera normal. ¿Qué ha pasado este año? Pues que nos hemos quedado varios meses sin materia prima, y cuando la hemos tenido no era exactamente de la calidad que queríamos o no eran las cantidades que queríamos. Entonces, lo que hace de este año 2022 un año atípico. Hemos hablado hace tan solo unos minutos del miedo que no se pasa cuando se es joven, hace 33 años, por ejemplo. 33 años después, en un año como este, los trabajadores, te puedo asegurar que hemos pasado miedo. Un empresario como tú, en este caso, ¿pasa miedo en una crisis? A ver, sí. Por supuesto que se pasa miedo, pero digamos que el miedo te suele paralizar, y lo que no te puedes quedar paralizado nunca. Entonces, como te decía antes, es un año complicado, pero cuando tienes conocimientos, y sobre todo intentamos tener el conocimiento del origen de los problemas, yo tengo confianza en este caso, en esta crisis, yo tengo mucha confianza en de que se resuelva esta crisis. Por otra parte, es verdad que al final nuestro modelo de negocio y nuestro modelo, sobre todo de ganadería, en ese sentido es mucho más sostenible, justamente, que igual otros modelos. Es decir, que no está en tela de juicio nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de cría, casualmente por ser más sostenible. El miedo lo puedes tener cuando desconoces totalmente los orígenes de una crisis. Yo recuerdo la crisis del 2008, que esta sí que nos hizo sufrir muchísimo más, porque fue realmente una bajada a los infiernos. Desde el año 2008, que fue nuestro récord de facturación, y a partir de ahí, del 2009 al 2014, fue una bajada a los infiernos. Realmente es que era año tras año y no veías el fin, y tú te endeudabas, pero teniendo fe en que el futuro cambiaría. Pero es que fueron muchos años, es que han sido 7 años seguidos de bajada, hasta que en el 2014 tocamos fondo, y bueno, ya por fin a partir del 2015 empezamos a volver a levantar cabeza. Después pues surge el COVID, después surgen otros temas como también influenza aviar aquí, que no nos tocó, pero nos afectó porque tuvimos que hacer unas inversiones muy grandes. Quiere decir que son rachas que ocurren, y al final yo creo que es como el boxeador, ya cuando te va a llegar un golpe, pues nada, a la siguiente te pones en guardia y te proteges, ¿no? Y sabes que tienes que agachar más la cabeza, y sabes que tienes que mover los pies y aguantar los golpes. Y una de dos, o te matan o te hacen más duro, y nosotros afortunadamente somos de los que nos estamos haciendo más duros. Está claro. ¿En qué ha cambiado Selectos de Castilla desde los principios, desde los orígenes hasta hoy en día? A ver, ha cambiado porque evidentemente yo creo que seguramente de unas dudas iniciales del entorno o de nosotros mismos, porque al final tú dices, oye, yo es un proyecto en el que me lanzo y tampoco sabes muy bien si saldrá a flote o no, o qué vida tendrá. Hoy en día, desde la perspectiva que te dan estos años, tú ves que se ha consolidado un negocio, se ha consolidado una imagen, se ha consolidado un equipo humano, que es muy importante, porque evidentemente, como bien has dicho, sin el equipo humano
pues en una tarea muy artesanal, muy manual, porque al final no es que aquí no hay robots, no, es que aquí dependemos de personas que si no vienen a trabajar, si no hay personas para trabajar, Selectos de Castilla, con mucho pato que tenga, no haría nada. Es decir que, digamos, hay un conjunto de cosas que hace que hoy en día realmente muchas cosas son más fáciles, porque hoy en día muchas cosas incluso a nivel humano no hay que decirlas, porque sabes lo que hay que hacer, que eso es lo mejor, y de cara a proveedores, de cara al entorno, evidentemente, pues una empresa reconocida, de cara a clientela mismamente, se conoce un poco las diferencias que hay con otros productos a nivel digamos regional o a nivel local, pues las administraciones te conocen, los bancos, entonces hay muchas cosas que son más fáciles. Entonces los cambios, yo creo que digamos que la gente de las escuelas de empresas te dirían que es el ciclo de vida de una empresa. Pues yo creo que estamos una empresa, no voy a decir la madurez, pero estamos terminando nuestra juventud y yo espero que dure muchos años más. En Selectos de Castilla tenemos multitud de productos, muchos de ellos la gente le relaciona más con esta época del año, con la Navidad, equivocadamente, yo creo, porque afortunadamente son productos que cada vez se van consumiendo más a lo largo de todo el año. Pero ¿cuáles de todos nuestros productos son los que más se pueden relacionar con esta época del año? A ver, es verdad que el producto, el foie, para empezar, el foie, el hígado graso, el confit, son productos, es verdad, que se suelen comer, son productos festivos. Entonces, evidentemente, hay un momento festivo en el año que es la Navidad. ¿Por qué? Porque hay muchas comidas familiares y entonces evidentemente es un producto que se consume naturalmente, tradicionalmente se consume en invierno y sobre todo en esos momentos festivos. Hoy en día es verdad que al tener el matadero y al criar animales tenemos productos frescos, carne fresca todas las semanas del año, entonces es verdad que se puede consumir ese producto todo el año. Entonces, por supuesto que tenemos el foie gras entero, el foie semicocido, el pasteurizado, que son productos muy conviviales y muy adecuados porque son muy energéticos, muy fáciles de consumir y, como decía antes, muy conviviales, con lo que convienen perfectamente a la Navidad, pero también a Semana Santa, también a una comunión. Es decir, que al final no está reñido con otras épocas del año. Y yo creo que casualmente uno de los retos que tenemos es desestacionalizar el consumo de esos productos, porque es verdad que no tenemos todo el producto que queramos en Navidad, en cambio el resto del año igual tenemos más producto. En El Corrillo, en el último programa del año, tenemos una bonita costumbre, yo creo, y es recordar a todos los niños que han nacido relacionados con Frechilla a lo largo del año. Este año tenemos 3. Me ha llamado mucho la atención porque recuerdo que al preparar el programa del año anterior teníamos nada más y nada menos que 10. Bueno, pues este año solo han habido 3, que son Saúl, hijo de Sara y de Lie, Paula de Alicia y Rubén de Dani y Charo. A todos ellos, a sus padres, a todos sus familiares, a los niños, muchísimas felicidades y bienvenidos a este mundo. Enrique, ¿cómo recuerdas tu niñez aquí en Villamartín? A mí me han dicho, malas lenguas a lo mejor, que eras un poco picias. ¿Cómo recuerdas esa niñez, esos veranos aquí en Villamartín? Pues yo no sé si era picias, yo no tengo la sensación de haber sido picias. Ningún picias reconocemos que hemos sido picias. La verdad, nosotros veníamos al pueblo todos los veranos, solíamos venir todos los veranos, alguna Semana Santa también hemos venido. Navidad no solíamos venir porque mis abuelos muchas veces se iban a Madrid, a casa de mis tíos, porque hacía mucho frío en el pueblo y entonces no hemos venido, no solemos venir por Navidad. Pero el verano yo lo recuerdo porque evidentemente el verano en Villamartín era totalmente diferente al verano en Francia, por la misma temperatura. Yo recuerdo pues las ovejas, abrir las ventanas y pasar los rebaños de ovejas ahí pasando por delante de la casa.
recuerdo este sol tórrido, este secarral que era en tiempos, porque yo creo que hemos mejorado en cierta forma, digamos, incluso la presencia de los pueblos. Un descubrimiento siempre, tenía mucho tiempo a lo largo del día, porque evidentemente vacaciones no tienes colegio, no tienes actividades, con lo que estás todo el día pudiendo estar, y la libertad también. Otra cosa que es muy importante, yo creo que para un niño es la libertad, la libertad de poder estar y dar la vuelta al pueblo 20 veces, de treparte a un palomar, de hacer mil cosas, de pasearte por las bodegas, bicicleta, muchísima bicicleta. Eso sí, muchísima bicicleta por el pueblo, libertad, pues las cárcavas, los paseos por el campo, muchas cosas. Yo recuerdo Frechilla cuando yo era pequeño, y lo comparo a veces con el Frechilla de hoy en día. Ha tenido un cambio sustancial, pero si me remonto antes todavía, cuando mi madre era pequeña o mi tía eran pequeñas, me hablaban de que en Frechilla había varias escuelas, ahora no queda nada de eso, había juzgado y cárcel, tampoco queda nada de eso. ¿En qué ha cambiado el Villamartín de hace 40, 50 años al Villamartín de hoy en día? A ver, yo te voy a decir que los primeros años yo lo he visto muy parecido. Villamartín, la verdad, ha mantenido una población relativamente estable hasta hace unos 10 años, que se hizo una promoción de chalés y han venido nuevos pobladores, ¿no?, como se llaman hoy en día. Antes, digamos que la única diferencia que podía haber seguramente es que había más niños. Es decir, que en mi época, eso sí recuerdo claramente, las noches de verano en que estabas jugando con los niños y te quedas jugando hasta las 12, 1 de la mañana, y eso parecía algo impensable. Justamente viniendo de Francia, estábamos jugando al escondite por todo el pueblo, toda una mancha de niños, de igual éramos 10 o 20 niños, eso sí me acuerdo perfectamente, ¿no? Y ahí sí que alguna picia seguramente haríamos, ¿no?, pues tirando alguna piedra o dando en las ventanas de algún vecino, no sé. Además, siento mucho decirlo, pero realmente era una de las cosas más divertidas del pueblo, hacer picias. Luego tus padres te regañaban y tal, pero era muy divertido hacer picias. Bueno, de todas formas, la juventud es esto, tú tienes que probar los límites. Y un niño que se queda muy quieto y tal, pues y cohibido, creo que no es sano. Al final el niño tiene que hacer cosas y aparte de ahí conocer los límites de lo que puede hacer, e incluso siendo adulto reconocer lo que hizo mal o lo que no tendría que hacer, porque incluso ya después, cuando somos padres, tenemos que acordarnos de cómo fuimos cuando éramos niños para tener ese nivel de aguante también con nuestros hijos, ¿no? Si tuvieras que vender tu pueblo hoy en día, ¿cómo dirías que es Villamartín? Enrique, ¿cómo animarías a alguien que nos está viendo a que viniera a conocer Villamartín de Campos? A ver, Villamartín es un pueblo, primero, de tierra de campos, es decir que la provincia de Palencia tiene comarcas muy claramente definidas y cada una tiene su atractivo. Campos es verdad que seguramente es de la que menos posiblemente atractivo tenga, porque es verdad que podemos echar en falta árboles. Yo personalmente he hecho en falta árboles, sombras, fresco, agua, el agua, vegetación verde. Entonces, evidentemente, como no somos Vega, no tenemos río, no tenemos árboles, no somos montaña, no tenemos verde tampoco, y tenemos muy poca sombra, pues es verdad que en ese sentido es verdad que no deja de ser un ambiente duro, pero tenemos evidentemente muchas cosas positivas. Tenemos un cielo que no lo tiene nadie en este mundo. Tenemos espacio, tenemos libertad, tenemos una calidad del aire impresionante, unas noches estrelladas impresionante. Y para vivir, pues evidentemente es un lugar muy, muy agradable. Hay que reconocer que no estamos lejos de Palencia, estamos a 12 kilómetros de Palencia. Suerte. Es una gran suerte, es decir, que en 10 minutos te plantas en Palencia, y esto es algo que yo no renuncio a ello. Es decir, que realmente es una comodidad, hay una calidad de vida impresionante. Pero evidentemente, pues los factores anteriores son los que son, y entonces pues muchas veces tienes que luchar, y por eso seguramente este pueblo no se ha desarrollado tanto como otros del Alfoz de Palencia, porque igual le falta un poco estos otros elementos de los que hablaba. www.elcorrillo.es, que nos quieres conocer, que quieres recuperar alguno de nuestros programas, que quieres
tener acceso a cualquiera de nuestras redes sociales, pues a través de esta página lo puedes hacer muy sencillita, www.elcorrillo.es. Hemos hablado de que Selectos es una empresa familiar y nunca mejor dicho. Trabajas directamente con tu cuñada, Natalie, por ejemplo, con uno de tus hermanos, con Manuel. ¿Cómo se lleva trabajar directamente con familia tan directa, valga la redundancia? Porque yo, por ejemplo, bueno, pues discuto con un compañero, me voy a casa, desconecto y al día siguiente pues es otro día completamente diferente. Pero claro, tú te llevas los problemas, te llevas el trabajo directamente a casa. ¿Cómo se lleva eso, Enrique? A ver, tú has dicho algo muy importante antes, que es válido tanto para la familia como para los compañeros de trabajo. Tú si estás en un grupo, partes del respeto a las personas. Es decir, que por mucho que no estés de acuerdo con una persona, hay formas y hay formas de hacer, ¿no? Entonces, que sea un compañero de trabajo que trabaja contigo o sea un familiar, al final, por mucho que tengas un criterio diferente, tienes que llegar a un entendimiento y si la premisa es el respeto, pues evidentemente no tienes problemas. Trabajar con la familia, yo te diría que en nuestro caso ha sido fundamental, porque es una empresa familiar, porque siendo un directorio, porque realmente a mí me han encasquetado la gorra de gerente, pero quiere decir que dirigimos la empresa los tres, y las decisiones son unas decisiones que, digamos que consultamos los tres. Entonces, esto te da, tres cabezas piensan mejor que una. Entonces, es verdad que te permite cometer menos errores y sobre todo en los momentos de bajón de uno o del otro o del tercero, digamos, tres patas, digamos, se caen menos fácilmente que dos o que una sola, ¿no? Entonces yo creo que el modelo para nosotros familiar ha sido básico porque además nos complementamos, cuando uno puede hacer una cosa el otro puede hacer una cosa, nos da muchísima flexibilidad. En ese sentido yo creo que ha sido básico para el éxito de Selectos el hecho de haber tenido, vamos a decir, ese triunvirato. Pero es verdad que discusiones puede haber y tal, pero bueno, pues el tema, partiendo, como decías tú antes, del respeto, pues al final, como sabes que al día siguiente tienes que volver a convivir con esta persona, pues el tema tienes que poner un poco agua en tu vino, ¿no? En tan solo unos días vamos a tener la cena de Nochebuena, la comida del día de Navidad. ¿Cómo son todas esas celebraciones en casa de los de Prado? Bueno, pues en ese sentido, como te decía antes, pues son motivos de familia. En ese sentido, mis padres mi madre organiza siempre y tiene afán de reunir a toda la familia, siempre. Entonces nos reunimos en casa de mis padres aquí en Villamartín, que era la casa a su vez de mis abuelos, que es una casa muy grande y en la que cabemos mucho o han hecho las cosas posibles para que quepamos muchos. Yo sé que ahora alguna comida vamos a hacer unos 30 ahí en casa, que no es fácil, pero bueno, siendo una casa de pueblo es fácil porque tú abres un poco más puertas y tal y al final terminamos cabiendo. La Navidad, pues es verdad que es un momento, a nivel laboral es un momento de mucho trabajo, con lo que a veces no nos permite organizar tanto, pero en ese sentido pues yo sé que mi madre siempre además ha sido uno de los motores para organizar las cosas y bueno, una mujer de un ímpetu y de una ilusión muy grande, siempre ha hecho las cosas para que podamos todos juntarnos y comer y vamos a hacer varias comidas. El 25 a mediodía nos volvemos a reunir, que si Reyes, que Año Nuevo, digamos que ahí son siempre unas fechas muy, muy familiares. ¿Se habla mucho de la empresa en esas comidas o conseguís desconectar por completo y habláis más de fútbol? Sí, no, de fútbol no tanto. A ver, en las comidas de Navidad no se habla mucho porque al final las familias han ido creciendo, entonces hay muchos nietos, ya incluso hay bisnietos hoy en día. Entonces, hoy en día no, en las fechas de Navidad se habla relativamente poco de la empresa. Igual se habla más de temas de empresa en otros momentos del año, en otras comidas que puedas tener, y porque en Navidad en un momento dado sí que necesitas desconectar,
porque pasas muchísimas horas aquí, entonces ya una vez que sales de aquí, ya sabes, cuelgas el cartel de se acabó y ahí pasamos a otra cosa. Yo creo que es sano también mentalmente poder desconectar un momento para encarar el día siguiente porque es verdad que, como te decía, el tema es que todas las semanas estas de Navidad son momentos de mucho trabajo y después del día de fiesta tienes otro que sabes que vas a volver a tener que tirar. Entonces al final tienes que en un momento desconectar, hacer un paréntesis para al día siguiente estar a tope. Qué bonito poder disfrutar de una cena de Navidad con tantísima gente. A mí me encantaría. Recuerdo las de pequeño que éramos mucha más gente que ahora y da realmente pena. En mi casa, que somos 3, literalmente, mi tía, mi hermano y yo, Pelé, Melé y el palo la escoba, no te voy a decir que se pasa realmente mal, pero tampoco se pasa realmente bien. A mí me gustaría tener una familia como la tuya, aunque tuviéramos que hablar de trabajo, sinceramente. Bueno, ¿y qué le pedimos al 2023 para Selectos de Castilla, Enrique? Bueno, ¿qué pedimos al 2023? Pues no sé lo que le pediría que encontremos básicamente de cara a la empresa, yo diría que le pediría que pase la pandemia de influenza aviar, que es verdad que nos condiciona muchísimo y nos afecta. Yo pasando esto, yo pediría cosas más genéricas que seguramente pueden sonar atópico, pero al final son de una urgente necesidad, que haya paz en el mundo, que deje de pasar la gente hambre, porque es que son cosas que la verdad muchas veces tú estás metido en tu pequeño problema, en tu pequeño mundo, en tu pequeño país o tu pequeño continente y no ves lo que pasa en otros continentes, que hay hambrunas, que hay guerras a las puertas de Europa, en Europa o fuera de Europa, porque no solo existe Europa, existe el mundo. Hay mucha gente que tiene derecho al agua, hay temas de cambio climático. Yo creo que hay unas urgencias y yo creo que el hombre, yo soy una persona profundamente humanista, yo creo en el hombre y me gustaría creer que el hombre no va a destruir su propio planeta, ¿no? Entonces, un poco de cordura, pediría un poco de cordura, un poco de humanidad. En los últimos días, a través de nuestras redes sociales, hemos anunciado un regalo, gentileza de aquí, de Selectos de Castilla, que vais a poder disfrutar uno de vosotros, que hayáis participado. Bueno, pues el lote que nos ofrece Selectos es este, y yo tengo aquí una bolsita con toda la gente que ha participado. Yo te ruego que saques un papel, el que tú quieras. Muy bien. Y le abras y nos digas quién ha sido el ganador de este lote. A ver, pues ya está. Ese mismo. Muy bien. Encarnita González, Leo. Bueno, pues Encarnita, en tan solo unos minutos nos pondremos en contacto contigo y te haremos llegar este lote, gentileza de Selectos de Castilla. Pues Enrique, ha sido un verdadero placer que hayas sido el último invitado del año 2022. Muchísimas gracias por acogernos en esta. No sé si decir que casi también es mi casa, pero bueno, que es tu casa. Muchísimas gracias por acogernos aquí. Muchísimas gracias a Rubén, muchísimas gracias al equipo. Sabes que es tu casa porque cuando has pasado aquí tantos años, pues evidentemente yo creo que es nuestra casa y bueno, pues espero que les haya interesado a los oyentes. Que paséis muy feliz Navidad, tanto tú como toda tu familia, y muchísimas gracias también por apostar por un pueblo como Villamartín para poner esta empresa, porque para un pueblo de estos es muy importante para fijar población. Yo, por ejemplo, me gustaría poner 3 ejemplos que tenemos aquí en la fábrica, que son Merce, Laura y Raquel. Creo que no me olvido de nada, que si no fuera por la fábrica, pues esas 3 personas seguramente no estarían viviendo aquí en Villamartín, y gente de otros pueblos de alrededor. Tenemos gente, por ejemplo, de Fuentes de Nava, tenemos gente de Cascón. A toda esa gente
nos lo estás poniendo relativamente fácil para quedarnos en el pueblo, así que muchísimas gracias por ello. Muy bien. Pues se abre el plazo para que nos enviéis los vídeos de felicitación de cara al próximo año. Yo sé que es un momento que estabais esperando. Bueno, pues si queréis enviar vídeos de felicitación, felicitando a quien queráis, a todo el pueblo, o a toda tu familia, o a tu suegra, o a tu madre, a quien tú quieras, tan solo tienes que grabar un vídeo y enviárnosle por WhatsApp al 619 60 51 94. Te repito, 619 60 51 94, y eso lo tienes que hacer antes del próximo 3 de enero. Pues hasta aquí el corrillo de este año. Muchísimas gracias por habernos hecho compañía en el 2022. Que tengáis muy felices Navidades todos y nos vemos el próximo año, que ya será el 2023. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en tan solo unas semanas. Chao. Hasta aquí hemos venido 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que la noche es buena. Llevo 3 horas cantando villancicos a porrones. Si quieres que no me vaya, saca ya los polvorones. Ande, ande.